Vale, buenas tardes a todos. En esta rueda de prensa de martes, que como ustedes saben, en estos martes nosotros solemos anticipar cuál va a ser a grandes rasgos el contenido del próximo pleno. Mañana celebramos el cuarto, solamente 4 plenos de control en esta legislatura. Y quería destacar algunos temas que a nuestro juicio son importantes, de los que se van a llevar allí a iniciativas de Ciudadanos, el primer partido de la Cámara. La primera de estas iniciativas se trata de una proposición de ley para mejorar las listas de espera. Esta propuesta lo que pretende es mejorar la gestión de las listas de espera y garantizar la calidad de los servicios sanitarios en Cataluña. Pero, lamentablemente, aquellos que cierran el Parlament y que solamente quieren usarlo para hablar del procés, nos han presentado enmienda a la totalidad. Y eso quiere decir que quieren evitar que en el Parlamento se debata sobre cómo vamos a mejorar la gestión y la calidad de las listas de espera. Quieren evitar que vengan los profesionales sanitarios, la gente del mundo de la sanidad, a explicar, los especialistas en el Parlamento y las personas afectadas y las asociaciones de personas afectadas, cuál es la problemática y cuáles pueden ser las propuestas para que nosotros los diputados podamos trabajar en este tema, trabajar en el Parlamento en algo que es una de las verdaderas lacras de esta sociedad en la que vivimos, provocada además por los recortes. Nosotros queremos una sanidad pública que sea gratuita y de calidad, y de eso debería estar hablando este Parlamento. Pues ya ven que se quiere vetar incluso el que el Parlamento hable y abra una ponencia sobre este tema en el que puedan desfilar los especialistas. Nosotros esperamos que los otros grupos de la Cámara apoyen esta vez el que el Parlamento pueda hablar de cómo mejoramos las listas de espera, y esperamos que grupos como Podemos se inclinen por apoyar esta iniciativa y permitir que en el Parlamento se debata sobre este tema. Otro tema importante que tenemos para este mismo pleno es que esta semana, como ustedes recordarán, se cumple un año desde la vergonzosa declaración de independencia que se dio en este Parlamento el día 27 de octubre. Y eso coincide con la moción que lleva Ciudadanos sobre lo ocurrido, los vergonzosos hechos ocurridos en el Parlamento los días 6 y 7 del año pasado, cuando se atropellaron los derechos de más de la mitad de los catalanes y los derechos de más de la mitad de los diputados de esta Cámara. Nosotros hemos presentado una iniciativa para que el Parlamento condene estos hechos y que sobre todo nos comprometamos a que nunca más vuelvan a ocurrir hechos parecidos en este Parlamento, que un órgano legislativo nunca más sea el instrumento para atropellar los derechos de parte de la población catalana. Por tanto, con ese nunca más que les comentaba, también quería, desde esta rueda de prensa, recordar que Ciudadanos convoca a toda la ciudadanía el próximo día 27 de octubre, sábado, en Reus, a las 11 de la mañana, a una manifestación que, precisamente con el lema "Nunca más un 27 de octubre, nunca más un golpe a la democracia por parte de Puigdemont", que eso nunca más vuelva a ocurrir. Y por último, temas de este pleno, visto el goteo de noticias incesante en la línea de que hay determinados presos en las cárceles catalanas que son objeto de un trato preferencial y privilegiado, nosotros vamos a preguntar, por medio de nuestra portavoz de Justicia, a la consellera de Justícia, señora Esther Capella, qué hay de cierto en esas noticias incesantes y algunas prolijas sobre el trato de favor que se estaría dispensando a los políticos presos en las cárceles catalanas. Y ya les anuncio que, de no ser satisfactoria la respuesta a unos hechos tan graves,
nosotros presentaremos una batería de iniciativas para controlar que no se están produciendo tales vergonzosos e ilegales hechos en las cárceles catalanas. Nosotros ya advertimos que esta circunstancia iba a ser que este pacto secreto al que llegó Sánchez con el separatismo iba a ser una de las letras más caras para el pago de la hipoteca por estar en la Moncloa. Nosotros ya advertimos que si se trasladaban a los presos a las cárceles catalanas podía ocurrir hechos como estos, que de ser ciertos son una verdadera anomalía democrática y jurídica, el que los presos amigos del gobierno tengan un trato prioritario, preferente y privilegiado respecto al resto de la población penitenciaria. Es intolerable y esta primera pregunta, ya les digo, en caso de no ser contestada satisfactoriamente por la consellera de Justícia, conllevará otra serie de medidas por nuestra parte. Nosotros nos preguntamos qué más está dispuesto a tolerar el presidente Sánchez derivado del pacto secreto por permanecer en la Moncloa. ¿Qué más está dispuesto a tolerar mirando hacia otro lado que se estén incumpliendo de esta forma las leyes? Y ya para acabar, estos temas serían los principales, habrá otros, también hablaremos de barracones, pero ya me centraría en la valoración hoy de la comparecencia del señor Torra en rueda de prensa hoy. Bueno, lo cierto es que cada vez que habla el señor Torra no es para hablar pues de educación o de infraestructuras o de las listas de espera que nosotros queremos hablar en el Pleno, sino que es para crear un nuevo chiringuito. Y el chiringuito de hoy se llama, perdonen un momento, a ver cómo se llama el chiringuito de hoy. El chiringuito de hoy se llama Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Estos chiringuitos son los que sirven para colocar a los vividores del procés. Este en concreto supone la vuelta del señor Lluís Llach a los escenarios. No sabemos qué temas tocará en su nuevo puesto. Él antes había sido el encargado de amenazar a los funcionarios. Veremos en este nuevo puesto cuáles son los temas con los que nos deleitará. Vamos a ver, en cuanto al chiringuito Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent. Es importante tener en cuenta lo que ha dicho el propio señor Torra en su rueda de prensa. Él ha dicho que este chiringuito, este fórum, está amparado por la ley de consultas y en cumplimiento de la resolución de este Parlament 306/11. Yo les quiero decir que la resolución 306/11 fue anulada expresamente por el Tribunal Constitucional, precisamente en los dos párrafos que se referían al referéndum y al procés constituent. O sea, que están intentando llevar a cabo desde el Gobierno de la Generalitat, el señor Torra, está prosiguiendo con el golpe a la democracia que iniciaron hace un año y lo está explicitando ya por televisión. Está diciendo que se ampara en una resolución del Tribunal Constitucional que ya ha anulado lo que es el procés constituent, este debat constituent que dice el nombre del nuevo chiringuito. Por lo tanto, es absolutamente intolerable e ilegal que se esté prosiguiendo a las claras con la arquitectura de chiringuitos políticos para dar salida a las resoluciones relativas al procés. El señor Sánchez tiene que intervenir clarísimamente en esta situación. Miren, cuando ya se está vulnerando a las claras una resolución del Tribunal Constitucional, el señor Sánchez tiene dos posturas posibles en un gobernante democrático de un Estado democrático que se está viendo sometido a un reto de esta magnitud que pretende romper el Estado que uno gobierna. Uno,
requerir al presidente Torra, ahora ya con todas las de la ley, diciéndole: ¿usted verdaderamente piensa incumplir esta resolución 306/11 anulada por el Tribunal Constitucional? Punto número 1. ¿Va a someterse usted a nuestras leyes y a la Constitución? Y punto número 2, ¿qué es lo que puede hacer el presidente antes de iniciar la aplicación del 155? Es requerir al propio Tribunal Constitucional para que ponga en marcha las actuaciones necesarias para que se cumplan las resoluciones del propio Tribunal Constitucional. Si el Tribunal Constitucional ya ha fallado en este tema sobre la imposibilidad de poner en marcha aquello que aquella resolución se refería, que una de las cosas era el referéndum y la otra el proceso constituyente, y el propio presidente Torra se ampara en esta resolución suspendida para decir que pone en marcha un chiringuito para el proceso constituyente, ¿qué más tiene que ocurrir para que sea requerido el presidente Torra de cumplimiento de la Constitución y que además el Gobierno inste al propio Tribunal Constitucional para que deje claro el Tribunal Constitucional que no se puede vulnerar la ley una vez más y a los ojos de todos y frente a todos? Esto eran las dos cuestiones que les quería comentar. Si tienen ustedes alguna pregunta o volen un tall en català. Sí, jo tenia una pregunta referent a aquesta última petició que feu al president del govern. Sí. Si també teniu previst demanar-li que porti al Constitucional aquest òrgan perquè pugui ser suspès, és una qüestió que se li ha plantejat a Torra i que ell ha dit que no contemplaven. I a part d'això també volia preguntar-vos, de cara al ple, teniu esmenes a la totalitat a la proposició de llei sobre llistes d'espera. Volia saber si, tenint en compte la situació dels diputats suspesos, preveieu que aquesta esmena pugui prosperar o no. Primer, en quant a la primera pregunta, sí que el Tribunal Constitucional hauria d'intervenir perquè aquest òrgan que ha dit, per anomenar-lo òrgan, perquè no es creï o perquè no neixi jurídicament. O sigui, el Tribunal Constitucional té la missió de fer respectar les seves pròpies resolucions i, per tant, pot requerir perfectament i pot anul·lar qualsevol disposició emanada del govern per donar cos o per crear aquest nou xiringuito polític que pretén crear el senyor Torra. Per tant, a la primera pregunta, sí, amb l'actuació del Tribunal Constitucional, aquest xiringuito polític no hauria de néixer mai, perquè s'hauria d'anul·lar tots els actes encaminats a la seva substanciació. I en quant a les esmenes a la totalitat, efectivament, amb els vots que n'hi ha al Parlament, es pot guanyar el govern en aquesta votació, tenint en compte que falten els 4 vots dels diputats suspesos i que no han volgut ni tan sols fer la tramitació un tant estrambòtica que ha creat el Parlament per donar als altres diputats la possibilitat de votar. Per tant, efectivament sí que es podria donar aquesta circumstància, però jo també vull recordar que aquest govern mai no va tenir la majoria absoluta perquè depenien dels vots dels antisistema de la CUP per tenir aquesta majoria absoluta. I per tant, jo vull recordar que aquestes propostes tan absolutament socials i transversals que només que afecten a tots els catalans independentment de la seva ideologia, jo crec que aquesta podria ser sempre una de les matèries que sí que es podrien parlar amb el Parlament, perquè el govern podria haver perdut perfectament també aquesta votació en cas de que tots aquells grups que volen donar suport a una sanitat millor i de més qualitat doncs haguessin votat en contra d'aquesta inexplicable moció, esmena a la totalitat, perdó. Sí, només un aclariment. Sí.
Constitucional pot actuar d'ofici? Podria instar una execució de sentència de les seves pròpies resolucions per fer valdre una resolució del propi tribunal. Sí que ho podria fer, però és sempre més segur que el propi govern prengui la decisió política de demanar al Tribunal Constitucional que intervingui. Tenia dues preguntes. Sí. En primer lloc, només apuntar que avui en la presentació del Fòrum Cívic Constituent s'ha explicitat que no es busca ni fer un procés constituent ni fer cap constitució, que només és un debat en entitats, un debat social. Això en primer lloc. I després tenia una altra pregunta. Volia saber quina és la seva opinió si considera que actes com el que van fer fa uns dies al Sasua o la seva presència en el de Fusapol a 2 dies de l'1 d'octubre els acosten a Vox, perquè el partit va estar els dos, els va donar suport i també si descarten algun pacte electoral futur o iniciar, sempre havien estat molt distanciats, no sé si està havent un desgel o alguna cosa. Gràcies. Respecte a la primera pregunta, doncs nosaltres el que respecte a aquestes declaracions de que no, però sí, és que això no és pròpiament el procés constituent, no li donem cap validesa. És un exercici més de trailerisme de l'actual govern, són les astúcies del procés. Això està emmarcat dins de les astúcies del procés, que ja les va inaugurar el president Mas i es veu que es prenen una mica per ximples a tots els catalans i pensen que potser amb aquestes argúcies enganyant algú. Jo crec que no. El propi senyor Torra, per poder contentar per una banda els CDRs i els de la CUP, està dient explícitament que això emana d'una resolució suspesa pel Tribunal Constitucional i jo crec que això és el que té validesa. I respecte a la segona pregunta que em fa, efectivament, nosaltres anirem al Sasua i si hi ha cap altre partit polític, associació o institució que es vulgui acostar o anar cap allà, això és absolutament decisió de tercers en les que nosaltres clarament no podem entrar ni fer res. Això dels pactes electorals, jo li podria parlar, malgrat que és massa agosserat encara de pactes electorals, amb forces polítiques que actualment són a les institucions, però amb forces polítiques que de moment no tenen cap tipus de representació és ja política ficció i per tant no procedeix. Jo li volia demanar una reacció a unes paraules de Pedro Sánchez ara a Toledo, m'és igual català que castellà. Una declaració de Pedro Sánchez que ha fet avui a Toledo. Va igual catalán que castellano. El presidente lo que ha dicho es que nunca habrá democracia si no hay descentralización y reconocimiento de la diversidad territorial, como tampoco no habrá reconocimiento de esa diversidad territorial sin democracia. Él dice que la descentralización y la democracia son los dos valores, la lección que se debe sacar de la Constitución. ¿Qué opina de eso? Pues mire, respecto a estas declaraciones del señor Sánchez, yo casi le invitaría a que sea el propio señor Rivera, que está saliendo en estos momentos en rueda de prensa nacional, quien las valore al ser un tema de ámbito nacional y tener a nuestro presidente precisamente en estos momentos declarando sobre estos temas. Gracias. I després, també és igual català que castellà, vostè deia que si la resposta de la consellera de Justícia no els sembla suficient, que tenen pensades una sèrie de bateries. No sé si podria concretar quines serien aquestes mesures. Jo li concretaré, encantat, després de la resposta de la senyora Capella, que veurem en quins termes es profereix aquesta resposta. I en qualsevol... Perdó? Sí, demà a la sessió de control del govern una de les preguntes als consellers serà aquesta, feta per la meva companya. I en qualsevol cas, què entendríeu per resposta satisfactòria? Quin nivell de detall ha de donar? Miri, la resposta satisfactòria que ens pot donar és no hi ha cap tracte de privilegi i li puc demostrar i li acompanyo i li demostro i vingui vostè amb mi i que sigui tota mena d'explicacions per demostrar que efectivament no s'està produint aquest tracte de privilegi malgrat les reiterades notícies que diuen que sí. M'explico, és difícil de demostrar. No és absolutament... Miri,
amb una administració... En qualsevol cas... O sigui, miri, hi ha moltes coses que s'estan dient, com que el senyor Junqueras té un despatx a psiquiatria, al mòdul de psiquiatria de la presó de Lledoners, o que reben moltes més visites que qualsevol altre intern. Són qüestions que són molt fàcils de negar o d'afirmar. I nosaltres el que volem és que la consellera doni aquestes explicacions, si aquestes notícies tenen base o no la tenen, o si unes sí que la tenen i és veritat que s'ha produït algun fet, però altres no, i que en el successiu no es produiran. O sigui, aquestes notícies, si es volen confirmar o negar, és molt fàcil de fer-ho, i això és el que esperem que faci la consellera demà. ¿Podemos recuperar una cuestión castellà? Sí. Una puntualización, le pregunté a la compañera si podía actuar de oficio el Tribunal Constitucional. Sí. La respuesta ha quedado sí, pero en castellano. Sí. El Tribunal Constitucional puede absolutamente actuar de oficio para garantizar el cumplimiento de cualquiera de sus resoluciones. Esto es en el ámbito de la ejecución de sus sentencias o resoluciones, y por tanto lo puede hacer. Lo que pasa es que nosotros pedimos al presidente del Gobierno que inste, que tenga la iniciativa de instar al Tribunal Constitucional para que haga este tipo de actuaciones, para que haga esta actuación. Jo sí, sí? Si puc fer una altra? Vale. Sí, digue'm. No, doncs mira, també us volia preguntar el tema de la moció de censura que recurrentment us demana que plantegeu el Partit Popular, si la continueu descartant, perquè des del PP el que es diu és que no cal que l'hagueu de guanyar obligatòriament, sinó que és una manera també de perfilar-se com a alternativa de govern i també de posar contra les cordes altres formacions, com per exemple els socialistes. Llavors, no sé si heu valorat aquesta possibilitat. No, jo insisteixo perquè hi ha algun cop que he respost a aquesta mateixa pregunta. Si aritmèticament és impossible guanyar-la, llavors se'ns està demanant que la presentem no per guanyar-la, sinó per perdre-la. Per tant, si això, jo agraeixo les bones intencions del Partit Popular vers nosaltres, però que ens deixin a nosaltres, si això és una estratègia del Partit Popular per afavorir-nos, deixin que siguem nosaltres els que valorem les estratègies polítiques que veritablement ens va bastant millor del que li va al Partit Popular amb les seves estratègies polítiques. Nosaltres aquí som la força guanyadora de les eleccions amb 36 diputats i ells estan al grup mixt, són un subgrup amb 4 diputats. Jo crec que si ens deixen seguir mantenint les nostres estratègies, jo em refio bastant més de les nostres que de les que ells ens proposen amb tota la bona voluntat. Gràcies. Vale?